Y desde el 1 de enero hasta esta fecha, una mujer ha sido asesinada por su pareja o expareja en un margen de 10 días. 10 niños han quedado huérfanos de madre y lo más doloroso es que un menor ha muerto víctima de violencia de género, el primer caso de este año 2022 ocurrido en Valencia. Y nos acompaña José Luis Sánchez Jáuregui, que es fiscal delegado de violencia de género en Santa Cruz de Tenerife. Señor Sánchez Jáuregui, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, la delegación del Gobierno contra la violencia de género afirma que estos datos pues no hay comparativa con otros asesinatos, aunque haya partidos políticos que insistan en equiparar esta violencia con lo que denominan la violencia intrafamiliar. Y he hecho esta apreciación, señor Sánchez Jáuregui, por esa ley que prevé aprobar el Gobierno de Castilla-La Mancha, Castilla y León, tras esa formación de gobierno entre Vox y el Partido Popular. ¿Qué opina al respecto? Vamos a ver, la violencia doméstica existe, el Convenio de Estambul lo recoge, pero es un ámbito donde se desarrolla la violencia de género. Yo no conozco el término jurídico de violencia intrafamiliar dentro del seno de la familia, porque además la familia cada día es más amplia. Pero sí puedo decirte una percepción social. El año pasado, en un juicio de un hijo que mató a la madre, el Tribunal del Jurado, la sociedad, esas 9 personas consideraron que había un agravante de género. No la mataba como madre, la mataba como mujer. Si eso es violencia intrafamiliar, un jurado popular dijo que eso era violencia de género, con lo cual yo eso no creo que sea discutible. Pues claro, entonces ese término intrafamiliar no tiene recorrido en el ámbito jurídico. Actualmente no. Bueno, el caso de Jordi, el niño asesinado en Valencia, es lo que hemos pasado a llamar como violencia vicaria, señor Sánchez Jáuregui, pero que no deja de ser violencia de género, ¿no? Vamos a ver, no es la peor, porque toda violencia de género es mala, pero es una violencia que además nos resulta, como seres humanos, como hombres, como padres, como soy yo, incomprensible. Matar a tu propio hijo es lo último que se te pasa por la cabeza. Y sobre todo matar a tu propio hijo por hacer daño a la madre de ese niño. Es el tope de la violencia, de lo peor que se puede llegar a ser como persona. Lo que pasa es que es muy difícil, si no llegamos ni a comprenderlo, es muy difícil combatirlo, porque psicológicamente nos cuesta mucho siquiera ver el peligro o el riesgo. Bueno, en el caso de este menor se habla de un fallo en el sistema. ¿Se pudo haber evitado, señor Sánchez Jáuregui? Estamos hablando de que el padre tenía la custodia compartida del menor en un proceso civil. Sin embargo, un juzgado de violencia de la mujer había dictaminado que era una mujer maltratada y se había decretado una orden de alejamiento. ¿Qué pudo fallar? A ver, puede existir una orden de alejamiento respecto de la mujer y mantenerse porque no haya violencia, o que los niños, como establece la ley que se reformó el año pasado, la Ley Orgánica 821, si no han presenciado, no han convivido, han sido víctimas directas de violencia, en base a su interés superior, en base a mantener esa relación, en base a que el niño, al que hay que escuchar y hay que tener en cuenta, porque no es un objeto, es una persona, puede mantenerse esa relación con el padre. En este caso, si mal no recuerdo, los hechos eran de septiembre a octubre la separación y hasta marzo no se produce el hecho. Es verdad que existía en agosto una condena de violencia, que se tenía que haber automatizado la suspensión del derecho de visitas. Lo que tenemos que hacer es valorarlo en cada caso. El tema es si tenemos los medios para valorar ese riesgo que hay para los menores, que muchas veces los menores no ven, que muchas veces las madres nos ven y que desgraciadamente los que trabajamos en esto sin unidades técnicas de valoración, que somos juristas, tampoco vemos. Pero claro, este mensaje llega a la sociedad, a esas mujeres que nos puedan estar viendo y quizás dan un paso atrás a la hora, por ejemplo, de denunciar. No, porque cada vez que se denuncia, todas las semanas se suspenden derechos de visitas. Todas las semanas, cuando existe una situación de conflicto familiar que da lugar a una violencia de género y hay que regular la situación de los menores, porque es nuestra obligación regularla como establece la ley, o en virtud del Código Civil, el artículo 158 o el 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que sí se establece, y la Fiscalía General del Estado dictó una orden en ese sentido, es que en este caso de que hubiera indicios de violencia de género, no se establecieran los derechos de visita, hasta que se hubiera dilucidado el procedimiento penal, con lo cual en estos casos sí intentamos evitar que se pueda producir la situación de riesgo para el menor. Lo que no se nos puede es exigir un completo automatismo, es decir, denuncia, suspensión,
denuncia no establecimiento, porque estaríamos saltándonos muchas veces el derecho del menor. Y esto creo que tiene que quedar muy claro. El derecho de visitas no es un derecho del progenitor no custodio a ver al hijo, es un derecho del hijo a ver al progenitor no custodio. Y la obligación de los fiscales, la que tenemos, y los juristas, es proteger los derechos de los menores, sin ponerles en riesgo. Pero aquí echamos de menos las unidades de valoración. Tenemos a veces 24 horas para resolver este hecho, esta situación, y no tenemos más que una apreciación mínima del riesgo que puede suponer ese padre para ese hijo. Y velando por los derechos de ese menor, desde la aplicación de esa Ley de Protección de la Infancia del año 2021, señor Sánchez Jáuregui, muchas de esas sentencias han sido revisadas, porque me imagino que habrá que revisarlas y actualizarlas, ¿no? Si las sentencias están ya dictadas y hay una condena de violencia de género posterior, se establece, en el momento que se establece un alejamiento por pena de la madre, sí se regula o se intenta regular si es posible mantener o no el derecho de visitas, porque si él no puede ir a recogerlo, a entregarlo a casa de la madre, habrá que establecer o un medio para que se haga o suspender ese régimen de visitas. También dependerá de la condena, del hecho por el que haya sido condenado y del riesgo que eso acredite para el menor. Bueno, el caso es que de Jordi, el de Ana y Olivia, que también nos toca muy de cerca, señor Sánchez Jáuregui, ha venido a introducir ese concepto, el de violencia vicaria. ¿Es conveniente ya que se integre, por los familiarizados que estamos con ese término, dentro del Código Penal como tal? Esta reforma, la 8/2021, recoge la violencia vicaria. Con ese Tal nombre. y como está, viene recogida. Y además lo tenemos muy claro en esto, igual que en lo que te dije antes de la inexistencia del término intrafamiliar, tenemos muy claro que esa violencia existe, que los niños son muchas veces el objeto de violencia y no hace falta que sea violencia en el sentido de maltrato físico, psicológico grave. Muchas veces, en determinadas circunstancias, para hacer daño a la mujer se usan a los niños. El ejemplo claro: el no entregar o no recoger en los derechos de visitas, o cuando tocan las estancias, o el impago de determinados alimentos cuando, por ejemplo, esto es un hecho que nos ocurre mucho en septiembre, cuando hay muchos gastos y con lo cual se evita que la mujer pueda disponer de una cantidad económica porque el padre sabe que no va a pagar. Eso es violencia vicaria. Se usan a los hijos para fastidiar, para hacer sufrir y sobre todo para impedir, y esto lo digo muchas veces, que las madres vuelvan a ser mujeres, porque mientras solo sean madres, todavía él las sigue controlando, cuando, aparte de ser madres, que lo serán siempre, intentan volver a ser mujeres, es cuando ellos intentan controlar a través de lo que les une, los únicos que le unen en ese momento, que son los hijos. Quería hacerle otra mención, señor Sánchez Jáuregui, un dato preocupante: se triplica el número de alertas al 112 por casos de violencia de género en niñas menores de 15 años. Estos casos no llegan a sus manos porque pasan por menores, pero es un dato preocupante, ¿no? Sí, pueden llegar algunos siempre que él sea mayor de edad, pero no es lo normal. El gran problema, y es lo que vengo y vivo reiterando tiempo, es que son menores que son machistas y maltratan a menores y que han nacido con la ley de violencia y que han nacido, se supone, en una educación igualitaria donde no hay discriminación y están recogiendo roles machistas que hace 20 años creíamos extinguidos y se están aumentando, y ese es nuestro gran problema. Luego, el problema de la violencia no viene por la aplicación del Código Penal o el Código para los menores, la Ley Penal del Menor, viene de la educación previa, porque si no, lo que nos vamos a encontrar a los 16 o a los 18 años son ya maltratadores constituidos, y que el Código Penal lo que no va a evitar es que hayan maltratado a alguna mujer, y seguramente que maltraten a más de una durante su vida. José Luis Sánchez Jáuregui, fiscal delegado de Violencia de Género de Santa Cruz de Tenerife, gracias por habernos acompañado una vez más en Buenos Días Canarias. Muchísimas gracias a ustedes.